Hola amigos, bienvenidos a Todo Bajo Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Yo soy Silvia Corso y para mí es un gusto saludarlos. Estos son nuestros titulares. La pandemia puso en evidencia las falencias del sector salud. Urgen ajustes, dice el Contralor. Expertos coinciden en necesidad de lucha frontal contra la corrupción en el sector y fortalecer la prevención. ¿Qué pasa con los rellenos sanitarios en épocas de pandemia? Doña Juana bajo la lupa de la Contraloría. Si algo ha dejado claro la pandemia en Colombia es la necesidad de robustecer el sistema de salud. Según los expertos, se debe luchar en forma decidida contra la corrupción y fortalecer el modelo preventivo. Para el Contralor General urge una reestructuración que aumente recursos y agilice su distribución. La pandemia que ha vivido la humanidad durante los últimos meses ha develado en Colombia la urgente necesidad de organizar el sistema de salud. En un reciente foro virtual, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba aseguró que hay varios factores que lo perjudican, entre ellos el recobro de medicamentos que exceden el precio máximo permitido y la demora en el pago a las instituciones prestadoras de salud, IPS, por parte de las EPS. Pero lo que no podemos seguir viendo en Colombia es que el Ministerio de Hacienda le transfiere los recursos a las EPS y las EPS no transfieren los recursos a las instituciones prestadoras de salud. Y empezamos a ver que solamente se les está pagando a unos amigos de estas EPS, ¿sí? O a quienes tienen intereses de una u otra manera marcados, empresariales entre ellos, pues vemos otro problema grave, que ese sí raya además, como decía el señor ministro, con la ilegalidad. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que la responsabilidad de los colombianos de no hacer aglomeraciones, de usar bien el tapabocas y de seguir las medidas preventivas de bioseguridad llevan a que tengamos un mejor control de la pandemia. En los países de Latinoamérica en general, pero muy especialmente en Colombia y en Argentina, nosotros hicimos un proceso de contención antes de entrar en el pico. Hay una diferencia importante, estar en el pico y cerrar y antes del pico. Mientras en Europa se abrió inmediatamente, en Colombia hemos venido abriendo de manera escalonada, paso a paso, durante un proceso prácticamente de 4 meses. El Contralor Carlos Felipe Córdoba aseguró que en medio de los problemas de tipo financiero y fiscal ha sido lento el saneamiento de deuda del sector, pues solo se han pagado 1.5 billones de pesos de los 6.7 proyectados, atrasando la posibilidad de brindar un servicio de mayor calidad a los colombianos. Se han evidenciado más las inequidades que siempre han estado, ¿no? Como los más pobres tienen menor acceso al sistema de salud, menor acceso a las EPS, a las instituciones de salud, a los especialistas, las personas que viven en zonas rurales también, vemos como por la demora en el transporte, en el sistema asistencial de transporte, muchas veces llegan en condiciones bastante crónicas donde ya no hay nada que hacer. En medio de las medidas que se están tomando para afrontar este problema de salubridad, el Contralor aseguró que la Contraloría reforzará los controles para evitar que los recursos públicos enfocados a la pandemia sean efectivos al momento de ser ejecutados en beneficio de los colombianos. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Lina María Aldana, delegada de Salud de la Contraloría General. Doctora, bienvenida. Desde que se inició la pandemia, ¿cuál es la situación de la salud en Colombia? Hola Silvia, a usted y a todos los televidentes. Para dar respuesta a esta pregunta es muy importante contarles que para la vigencia 2019 y 2020 nosotros teníamos un aseguramiento entre el 90 y 95%. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente todos esos colombianos tenían la prestación del servicio gratuita en su plan de beneficio de salud para pruebas gratuitas, para hospitalización, para emergencias o urgencias. No obstante, nosotros desde la Contraloría de Salud hemos encontrado ciertas falencias en el sistema que son importantes recalcar y traer a esta entrevista. Uno es la falta de sincronización entre la política pública
y entre las entidades que prestan el servicio EPS y a su vez sus IPS. Otra gran falla en el sistema que nosotros hemos encontrado es la desfinanciación de las IPS y los hospitales públicos. Asimismo, encontramos que el talento humano a nivel nacional y frente a las diversas denuncias que se han presentado, pues están presentando fallas en la prestación del servicio, puesto que no les pagan oportunamente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos encontrado que a nivel global se ha puesto a prueba el sistema de salud y en Colombia también, y requiere definitivamente que se mejore en la prestación de este servicio. ¿Y cuáles son los aspectos que afectan los recursos de la salud en Colombia? Bueno, Silvia, nosotros desde la Contraloría de Salud hemos venido haciendo un seguimiento permanente a todo lo relacionado con los recursos públicos, pero específicamente hemos encontrado dos casos de gran importancia y relevancia. El primero es todo lo relacionado con el recobro de medicamentos. En este sentido, desde la DIARI, acompañando a la Contraloría de Salud, hemos encontrado que existen recobros en un periodo entre enero y septiembre de la vigencia anterior por valor de 906 mil millones de pesos. Hemos encontrado que 3 EPS, que son las más grandes en el país o que tienen mayores afiliados en estos momentos, como Nueva EPS, Sura y Sanitas, son las que mayores recobros han realizado. Ahora, dentro de este análisis que nosotros hemos venido realizando, hemos encontrado casos específicos de recobros que han superado hasta el 8.000, el 6.000 o el 3.000%. Esto será un insumo para nuestras auditorías desde la Contraloría de Salud, donde vamos a determinar si específicamente se pagaron esos medicamentos de alto costo para enfermedades como VIH, cáncer, hemofilia, para nosotros determinar dentro de nuestras auditorías si hay lugar a dejar en firme algún tipo de hallazgo a esas EPS. Doctora Lina, le invito a ver un informe preparado por nuestro equipo periodístico. Para la Contraloría General es alarmante lo que está sucediendo con los recobros o sobrecostos en medicamentos y que está afectando las finanzas del sistema de salud en el país. Miremos 3 ejemplos claros de medicamentos: Doxopeg, suspensión, liposomada, pegilada inyectable de 20 miligramos. Excede presuntamente hasta el 8.000% del máximo permitido. Es un medicamento utilizado para el tratamiento de cáncer de ovarios. Aemate P500 UI excede presuntamente hasta el 6.000%, óigalo bien, del máximo permitido en sus precios. Es un medicamento utilizado en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, asociada a la coagulación sanguínea. Ante esta denuncia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que aunque hay casos preocupantes, hoy hay una política de control de precios que en general está funcionando. Todavía, como puntualiza el señor Contralor, se presentan medicamentos, especialmente en algunas enfermedades huérfanas y medicamentos muy innovadores recién introducidos que tienen todavía unos diferenciales de precio, se introducen de una manera en la cual ese diferencial viene adherido a la introducción del medicamento y sobre el cual consistentemente este ministerio ha venido actuando. Pero ya hay una política definida y clara frente a eso. La Contraloría también tiene identificadas a las EPS que más realizan recobros. Hemos observado que las EPS, las empresas prestadoras de salud, que más han realizado recobros por medicamentos de las 5 principales enfermedades de alto costo, artritis, cáncer, VIH, hemofilia, son la Nueva EPS, que hoy nos acompaña su director o presidente, Suramericana y Sanitas, por más de 906 mil millones de pesos. La comunidad médica reconoce los problemas que se presentan en algunas EPS con el manejo de los recursos del sistema de salud. Los recursos se extravían, quedan atrapados en las EPS y dicen que prestaron los servicios y los servicios no los han prestado. Se entregan dineros, dicen que prestaron los servicios y los servicios nunca se prestaron. Las entidades entran en liquidación, EPS, incluso instituciones prestadoras de servicios de salud, y esos recursos de la liquidación nunca aparecen, se extravían. Es supremamente delicado este hecho también, es el caso de Salucop. Además, se ha establecido que son muchas las EPS que utilizan recursos del sistema para realizar pagos que no están relacionados con el servicio de salud. Doctora, ¿cree usted que se debe mejorar la forma como se presta este servicio fundamental en nuestro país?
Soy una convencida de que siempre existen oportunidades de mejora y eso nos ha mostrado la pandemia en estos 7 meses desde el mes de marzo. Definitivamente el sistema de salud debe mejorar y en ese sentido nosotros encontramos aspectos relevantes como la oportunidad en los pagos a las IPS y a los hospitales públicos, al recurso humano. Es indispensable que nosotros hagamos esos pagos de forma oportuna y definitivamente el flujo de recursos por parte del gobierno nacional. En ese sentido estoy segura que si nosotros mejoramos en esos aspectos, el sistema de salud también lo va a hacer. Doctora Lina, gracias por acompañarnos y para finalizar, ¿qué solución le ve usted para mejorar la infraestructura hospitalaria en nuestro país? Es muy importante contarles que cuando empezó la pandemia, en marzo y abril, se tenía una infraestructura en camas UCI de 5.548 camas. A septiembre, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo importante y les quiero contar que hoy Colombia cuenta con aproximadamente 10.000 camas UCI. Asimismo, se creó un fondo de mitigación que se llama FOME y a la fecha el gobierno nacional ha invertido 3,8 billones de pesos. No obstante lo anterior, nosotros, desde la Contraloría General de la República, hemos encontrado diversas falencias que consideramos pueden mejorarse. Por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista del FOME, sabemos que el gobierno nacional había prometido invertir 7 billones de pesos, pero como se los conté anteriormente, a la fecha se ha invertido la mitad de ese recurso. Es muy importante ser oportunos en la prestación del servicio y eso específicamente se enfoca en el talento humano, puesto que no nos sirve de nada tener 10.000 camas UCI si no tenemos los médicos idóneos y con la experiencia requerida para atenderlos. Asimismo, requerimos, y es muy importante, que el acuerdo de punto final, que a la fecha había prometido entregar recursos en la vigencia 2020 por 6,8 billones de pesos, a la fecha aún solamente ha entregado 1,51 billones de pesos. Eso quiere decir que estamos muy por debajo de la mitad y requerimos esos recursos, que es lo que las EPS en diferentes oportunidades han manifestado que requieren para poder bajar ese recurso a las IPS, las cuales se encuentran desfinanciadas, siendo otro de los importantes, recursos que se deben manejar para fortalecer todo lo que está relacionado con la infraestructura. Y asimismo debemos fortalecer la oferta en oportunidad, calidad y acceso. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias por dejarnos participar en este programa institucional de la Contraloría General de la República. Vamos a una primera pausa y cuando regresemos hablaremos sobre los subsidios de gas en Colombia. Gracias por seguir con nosotros. El tema de los subsidios en Colombia siempre nos trae alguna sorpresa. Un estudio de la Contraloría General evidenció que las asignaciones presupuestales para cubrir lo referente al gas en los estratos 1 y 2 no son las suficientes, alterando los cronogramas de pagos en esta asistencia estatal. En un minucioso estudio llevado a cabo por la Contraloría General, se encontró que los recursos destinados a subsidiar el servicio de gas en los estratos 1 y 2 no alcanzan y deben ser pagados con retrasos superiores al año. La incompleta asignación en el presupuesto general de la Nación de los recursos requeridos lleva a que el Ministerio de Minas y Energía, quien es el encargado de ejecutar estos pagos, termine postergando esta obligación. Se nota que año a año los recursos están siendo deficitarios en relación con lo que se solicita para cubrir estos subsidios. Por ejemplo, en el año 2017 la asignación tuvo un recorte de más del 60%, en el año 2018 por encima del 35%, lo que tiene una incidencia enorme en que la cobertura para atender estos sectores de la población cada día ha ido disminuyendo significativamente. En relación con el GLP, se advierte también que gran parte de los consumidores de este tipo de combustible no están siendo subsidiados y la expansión en sectores rurales está cada vez más reducida, lo que está generando que los consumidores en los sectores rurales vuelvan al consumo de leña para la cocción de esos alimentos con unos efectos importantes de tipo ambiental. Es importante también, como una tercera conclusión de este estudio, solicitarle a la CRE y al Gobierno Nacional que se revise la estructura tarifaria. Estos elementos hacen que el Gobierno Nacional deba revisar
cuál es finalmente el propósito que tenga para los próximos años en relación con la asignación de subsidios para el gas domiciliario y para el GLP en Colombia. Es importante que el gobierno revise las metas de los próximos años en lo referente al subsidio de gas domiciliario en el país, debido a que siendo transado en dólares en Colombia, se paga en pesos y el ajuste se realiza mes a mes con la tasa representativa del mercado, alterando el valor de las facturas, volviéndolas impagables para los sectores menos favorecidos. Este rezago en el pago, en el giro del valor de los subsidios, se ha ido haciendo cada vez más prolongado. Si antes era el rezago de trimestres, ahora son semestrales. Y esto lógicamente aboca a las empresas que prestan los servicios, en la medida en que la cancelación de los subsidios se hace a cuentagotas, les toca y terminan financiando el subsidio que debe asumirse de los estratos 1, 2 y 3, lo cual lógicamente afecta su flujo de caja y la estabilidad financiera de las empresas. Otro factor determinante revelado en el estudio es que la escasez del gas y la posición dominante de algunas empresas conllevan a que el Estado deba aprobar más presupuesto cada año para cubrir el costo total de estos subsidios. Con la inauguración de 30 kilómetros de doble calzada y la intervención de otros 18 para su mejoramiento, la Ruta del Sol 3 continúa un proceso de construcción que, además de lento, no ha sido fácil. Con el acompañamiento de la iniciativa Compromiso Colombia de la Contraloría General ya se empiezan a ver los resultados. La culminación de esta obra tan esperada por la comunidad es un importante logro para el desarrollo económico de la zona, ya que permite acortar los tiempos de desplazamiento y fortalecer el turismo en la región. Es muy importante la Ruta del Sol tramo 3, que corresponde al departamento de Cesar y parte del Magdalena, porque nos permitirá interrelacionarlos con los demás departamentos en el tema económico, en el transporte y en el turismo. Esta obra, que hace parte del tramo 3 de la Ruta del Sol, a cargo de la concesionaria Yuma y que contempla la construcción de 465 kilómetros en doble calzada entre San Roque en el Cesar, La Ye de Ciénega en Magdalena y Plato Bosconia Valledupar, ayudaría a 3 departamentos de la costa en su infraestructura. La iniciativa Compromiso Colombia de la Contraloría General fue definitiva en el cumplimiento de este acuerdo. La reactivación de la Ruta del Sol tramo 3 hace parte de la estrategia de la Contraloría en el marco de Compromiso Colombia, ¿no? El pasado 20 de febrero se logró la reactivación de este importante proyecto para superar algunas deficiencias que estaban previstas asociadas a la escasa ejecución. El 1 de octubre se surtió en una audiencia donde se logró la entrega de 30 kilómetros de doble calzada y asimismo intervención en 18 kilómetros de esta vía del Caribe colombiano, ¿no? La estrategia de Compromiso Colombia, a través de las veedurías que se han promovido en los distintos departamentos, valga decir que la Ruta del Sol tiene influencia en 3 departamentos, por qué no decirlo en todo el país, pero en 3 departamentos especialmente, Magdalena, Bolívar y el Cesar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acompañamiento con la ciudadanía, con la labor con toda la sociedad civil, ha permitido la reactivación y en este momento la entrega para avanzar en la ejecución del cronograma. En la culminación de esta parte del proyecto se invirtieron unos 140.000 millones de pesos, logrando un desarrollo del 33% del total de la obra, que sigue siendo lento a pesar de haberse contratado hace ya varios años. Esta obra lleva muchos retrasos, como todos lo sabemos, pero la Contraloría General de la República, en cabeza del doctor Carlos Felipe Córdoba, igualmente la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, con la Gerencia Departamental de Cesar, han hecho una labor por medio de Compromiso Colombia para desentrabar este proceso contractual. En estos momentos, la Contraloría sigue haciendo el seguimiento de la obra una vez realizaron estos trabajos. Y logramos impulsarla. Tenemos 3.000 personas en los frentes de obra. En 6 meses pusimos estos 30 kilómetros de doble calzada en funcionamiento. Hicimos una rehabilitación de 18 kilómetros y a lo largo del corredor se ve una gran cantidad de frentes de obra. Realmente es emocionante ver cómo estamos modernizando la región, cómo estamos avanzando, cómo estamos dando resultados. Las cosas sí se pueden hacer. Acompañamientos como este convierten a la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría General en una de las iniciativas que más impacto ha logrado en la terminación de proyectos en el país, salvando los recursos de todos los colombianos
y devolviendo la esperanza a muchas comunidades. Al volver en Todo Bajo Control veremos qué está pasando con el relleno Doña Juana en Bogotá. Gracias por seguir con nosotros. En época de pandemia, la Contraloría General alerta sobre el manejo que se le está dando a los residuos sólidos en los rellenos sanitarios del país. Para el caso de Doña Juana en Bogotá, se busca la adecuada disposición y eliminación de estos materiales que pueden alterar el medio ambiente circundante. Los rellenos sanitarios en el país tienen problemas. Los casos más preocupantes son el Magic Garden en San Andrés, el Carrasco en Bucaramanga y Doña Juana en Bogotá, que causan inconvenientes a las comunidades vecinas y algunos de ellos ya cumplieron su vida útil. Por estas razones, la Contraloría General, a través de su delegada para el medio ambiente, le hace vigilancia permanente a estos lugares. Lo que hemos evidenciado son fallas reiteradas en términos técnicos, ambientales, de planeación y de contingencia. Lo que llama la atención en esta coyuntura de COVID-19, donde tenemos rellenos sanitarios respecto de los cuales algunos de estos están operando sin licencia ambiental. Para los expertos, uno de los principales problemas que tienen los rellenos sanitarios es que allí terminan gran cantidad de residuos que se podrían aprovechar y están ocupando espacio. Por eso estos botaderos se extienden cada día más. Entonces los rellenos sanitarios actuales están vinculados directamente a un proceso de mejora de botaderos de cielo abierto. Entonces se han tratado de mejorar, de actualizar, y en esa línea entonces pues hay falencias o hay amplias deficiencias en los aspectos técnicos, porque pues no es lo mismo diseñar desde cero que entrar a arreglar. Desafortunadamente hay problemas de operación, y si yo tengo un muy buen diseño, pero tengo una muy mala operación, una operación inadecuada en los taludes, en la compactación, en los sistemas de venteo de los biogases, el aprovechamiento del biogás, en el manejo de los lixiviados, recirculación de lixiviados o manejo y tratamiento de los lixiviados, en cualquiera de estos elementos, pues claramente puedo tener un problema. En medio de la contingencia por la pandemia del COVID-19, hay preocupación por el manejo que se le está dando en el país a los residuos tóxicos. No tenemos una cuantificación del estado real de los mismos, de su capacidad para poder recibir nuevos desechos de tipo tóxico biológico provenientes de la atención al COVID-19. Por lo tanto, desde la Contraloría seguimos trabajando en nuestra tarea tanto preventiva para poder advertir este tipo de situaciones que terminan afectando la estabilidad y sobre todo el bienestar de nuestros ciudadanos. Tenemos una cantidad de residuos que pueden potencialmente ser aprovechados, pero que nos están separando, que pueden estar contaminados, y esto en términos globales a nivel mundial lo que está generando es mayores cantidades de residuos dispuestas en los sitios como rellenos sanitarios. Está apareciendo más plástico, está apareciendo más cartón, más envases y empaques. La situación en el relleno sanitario de Doña Juana sigue siendo delicada, a tal punto que este año hubo un nuevo derrumbe que ocasionó malos olores en el sur de Bogotá durante varios días. En la medida en que el relleno se hace más antiguo y más grande, es más complejo poder mantener bien lo que estaba haciéndose bien. Lo que vivimos en este momento en el relleno sanitario de Doña Juana es consecuencia simplemente de su antigüedad, de los fallos o no que pueden haberse dado en otros momentos de la operación en años anteriores y de potenciales fallos de la operación actual que puede ser conducente a agravar esos problemas existentes o a generar problemas nuevos. Los expertos aseguran que Colombia tiene que entrar cuanto antes en la etapa de transformar los residuos para que cada día lleguen menos desechos a los rellenos sanitarios. Vale la pena mencionar que además de las investigaciones de la Contraloría General, la Fiscalía General le imputó cargos a un representante legal del relleno sanitario Doña Juana por presunto daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. Y así llegamos por hoy al final de nuestra misión de Todo Bajo Control. Recuerden que pueden llamarnos a nuestro teléfono nacional de servicio al usuario 018-091-0060 para recibir quejas, peticiones y reclamos. Pero también pueden hacer sus consultas en la página web www.contraloría.gov.co o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Contraloría General de la República, o en Twitter, @CGR_Colombia. Con todo nuestro equipo estaremos trabajando para llevarles información de primera mano. Y recuerden que tenemos todo bajo control.